Machete. Desnudando la realidad. Bien, querido público, un gran saludo. Aquí nuevamente transmitiendo nuestro noticiero semanal Machete número 6. Quienes les hablan desde esta trinchera de lucha, Zaida Mujica, mejor conocido como La Pepa, en los bajos fondos de aquí de La Pastora. Y Samuel Bravo, parte de nuestro equipo comunicacional. Vamos a iniciar este programa con nuestra habitual sección Hablan las calles. Y en este particular vamos a reseñar, a hablar, a conversar sobre las diferentes movilizaciones de trabajadores y trabajadoras que hubo en nuestra ciudad capital en particular en los últimos días. Hubo un repunte pues de esas movilizaciones, todas ellas motivadas por un mismo reclamo ante salarios insuficientes. ¿Qué nos tienes por ahí, Pepa? Así es, Samuel. Por ejemplo, el pasado 3 de junio, el portal laclase.info publica: paralizada recolección de basura en Caracas por huelga de Supra. Por segundo día, los trabajadores y trabajadoras de la empresa Supra, empresa de aseo urbano y recolección de desechos sólidos de la capital, adscrita a la Alcaldía de Libertador, se encuentran en huelga de brazos caídos, exigiendo el pago completo de sus salarios. Las trabajadoras y trabajadores de esta empresa también fueron afectados por el instructivo ONAPRE, que cercenó los salarios de los trabajadores del sector público, eliminando y reduciendo primas y bonos contemplados en los contratos colectivos. El día de ayer, jueves 2 de junio, los trabajadores y trabajadoras de Supra Caracas se apostaron en la sede principal de la empresa en Las Mallas, donde se concentró desde muy temprano un fuerte contingente del grupo antimotines de la Policía Nacional Bolivariana. Bueno, muchas gracias, Zaida. Así es, esa es la dura realidad de los trabajadores y bueno, del pueblo en general caraqueño y venezolano que tiene que sufrir pues la represión que se ha convertido en pan diario. En principio, esta huelga de brazos caídos, según tenemos entendido, de los trabajadores y trabajadoras de Supra, va a estar vigente hasta que le den respuestas claras y atiendan sus reclamos. Y en función de eso, tenemos aquí en línea a nuestro compañero de lucha, gran amigo Miguel Ángel Hernández. Él es profesor universitario, dirigente del Partido Socialismo y Libertad, PSL, muy empapado de estos asuntos sindicales de trabajadores, ya que la corriente Secura, vinculada al PSL, tiene presencia en varios sindicatos del país. Bueno, bienvenido, Miguel. ¿Qué nos puedes decir sobre esta lucha específicamente de Supra y en general de este repunte de movilizaciones que hubo en estas últimas semanas, meses, tanto en Caracas como en el resto del país? Se habla mucho del instructivo de ONAPRE, Oficina Nacional de Presupuestos. Explícanos un poquito, tú que estás ahí empapado de toda esta cuestión. Bueno, muchas gracias al equipo del colectivo cultural Toromaima, a Samuel y a Zaida, por darnos la oportunidad de explicar un poco, tratando de ser lo más sencillo posible lo que está sucediendo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué está pasando en Caracas y en el país? Que muchos trabajadores y trabajadoras están saliendo. Así es, Miguel. Bueno, mira, en primer término, las movilizaciones que se han venido dando, que aquí en Caracas la huelga de brazos caídos de Supra ha sido como lo más significativo, pero previamente, hace un mes, fue la huelga de brazos caídos de Sidor. Correcto. Pero que en ese interín ha estado cruzada por movilizaciones, concentraciones, protestas de trabajadores universitarios,
de todos los sectores, obreros, empleados, correcto, docentes. Sidor en el estado Bolívar, ¿no, Miguel? Sí, correcto, Sidor en Guayana. En Guayana. La de Supra es la más reciente. En este momento la huelga se levantó, pero están haciendo operación Morrocoy, correcto, porque siguen negociando con la directiva de la empresa y la alcaldía la situación de los salarios. ¿Qué es lo que hizo este instructivo que pasa por encima de la Constitución y de la Ley Orgánica del Trabajo? Es que una medida administrativa emanada de la Oficina Nacional de Presupuesto redujo los salarios de un solo golpe, los salarios de los trabajadores del sector público. Okay. Es decir, a raíz del aumento más reciente del salario mínimo, había que hacer, por supuesto, un ajuste de todas las tablas salariales, como se conoce en el sector, o tabuladores, es decir, las categorías de los cargos con su respectivo sueldo, y eso había que ajustar el salario básico, pero también ajustar las primas y bonos que son parte del salario, que están contempladas en las convenciones colectivas. El gobierno, porque esto hay que decirlo con claridad, no es la ONAPRE, como que si fuera un ente aparte que hizo esta medida, no es un funcionario que se le fue la mano, no, es una política del gobierno. ONAPRE es una institución del Ministerio de Finanzas, y es una política del gobierno que empalma con lo que se llama Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, que se aprobó en agosto del año 2018, que no es otra cosa que un brutal paquetazo de ajuste que tuvo en aquel momento. En octubre del 2018 se aprobó un instrumento que es el memorando 2792, con el cual se liquidó el derecho a huelga, se liquidaron los salarios y todas las primas y bonos y todo lo que significa la negociación colectiva de trabajo. Eso fue borrado del mapa, incluso beneficiando a los empresarios, a los patronos privados, porque estos decidieron prácticamente no discutir más contrato colectivo y bonificar los salarios, dándole un bono en dólares a los trabajadores y manteniendo el salario mínimo, que es el que se utiliza para establecer las prestaciones, las vacaciones y todos los demás beneficios. Entonces, ese instructivo de la ONAPRE, que es parte del paquete de ajuste que aplica el gobierno de Maduro y del memorando 2792, acabó con los salarios de los trabajadores, y eso generó una reacción en cadena que ha tenido como dos grandes momentos: la huelga de brazos caídos de Sidor y la huelga de brazos caídos de los trabajadores de Supra Caracas, que de alguna manera replicaron siguiendo un poco el ejemplo de los trabajadores de Sidor, lo que habían hecho en Guayana. Claro, y creo que incluso empresas privadas, ¿no? Aquí en Caracas y en otros lados del país. Claro, no porque sean afectadas directamente por ese instructivo, porque el instructivo es para la administración pública. Correcto. Pero sí por lo que significa el paquetazo de ajuste y el memorando 2792. Claro. Porque muchas empresas como Mondelez, que es una empresa transnacional norteamericana ubicada en Barquisimeto, o Bimbo, que es una empresa transnacional mexicana ubicada en Guarenas, por ejemplo. Maciza también, creo Maciza también, que es una transnacional chilena, que está en Guayana. Salvafood en La Guaira, que es una empresa de Alex Zapp, empresario estrechamente ligado al gobierno, hoy detenido. Empresario revolucionario, insigne. Bueno, sí, lamentablemente ahora le dicen revolucionarios los empresarios, pero bueno, esas son las cosas, las confusiones que ha generado el chavismo. Exactamente. Que bueno, la izquierda nos corresponde con propaganda, con mucha explicación, y aprovechando estas ventanas que se abren a través de ustedes y por ejemplo para Correa, aprovechar para explicarle a los compañeros, a las compañeras, a los trabajadores, al pueblo en general, bueno, estas cosas que están pasando, que generan una gran confusión en la ideología y en el pensamiento de mucha gente. Pero esa es un poco la motivación que está detrás de todas estas protestas, que vemos con muy buenos ojos, porque es un despertar después de largos años de reflujo, de crisis, y sobre todo en los 2 últimos años con la pandemia, y este repunte que se está dando en estos últimos meses es sin duda una bocanada de aire fresco que
de alguna manera puede ayudar a que haya una recuperación de las luchas obreras y populares Claro, en el claro. país. Y no precisamente la recuperación económica de la que habla la propaganda oficial, ¿no? Ahora fíjate, Miguel, en el minutico que nos queda ahí, ya que estamos hablando de este tema, tú ves, eres optimista, digamos, tú ves con buena perspectiva, digamos, que se levante una ola de movilización como la hubo en los anteriores años del pueblo, digamos, protestando en la calle, una movilización permanente. ¿Cómo lo ves tú? ¿O eso todavía es prematuro hablar de eso? Bueno, sí, soy optimista. Esta, como decía, esa bocanada de aire que viene dándose en los últimos meses, creo que puede ir creciendo porque las condiciones del pueblo trabajador no han cambiado, sigue la crisis, sigue la catástrofe social, Correcto. Más allá de la propaganda del gobierno, pero además hay la necesidad, ¿no? La urgencia de darle respuesta a esta situación que se está generando con todos estos mecanismos que aplica el gobierno y los patronos privados. Está generando mucho interés en impulsar un encuentro nacional de trabajadores y trabajadoras en lucha, que lo hemos conversado fuera del programa. Correcto. Y, varias organizaciones sindicales, colectivos, políticos y sindicales, corrientes diversas, nos hemos venido reuniendo en la sede del Sindicato de Empleados de la UCB, Sinatra UCB, Correcto. para discutir la necesidad de organizar un encuentro nacional de trabajadoras y trabajadores que unifique todas estas luchas alrededor de un programa común y que discuta un plan de lucha y movilización para los próximos meses. Es decir, que esto puede ser sin duda un elemento importante de unidad que impulse a niveles superiores las protestas obreras y populares. Claro, es claro. importante que en este proceso, por supuesto, que ahorita encabezan los trabajadores, también puedan engancharse los sectores populares. Correcto. Por todos los problemas que hay en las comunidades que tienen que ver con fundamentalmente con los servicios. Claro, claro. Y en eso ¿no? que se vive. Y en eso tenemos que estar alerta y trabajando desde aquí, desde la comunidad, desde las comunidades, los barrios, las asociaciones, el movimiento social, estar ahí presente y empalmando con el movimiento de trabajadores. Bueno, Miguel, ha sido un placer, gracias por esas explicaciones tan nítidas, tan claras, que pues contribuyen obviamente a aclarar muchos puntos sobre toda esta situación de los trabajadores y más allá. Y bueno, será hasta la próxima, Miguel. Un abrazo fuerte, hermano. Muchas gracias, Samuel. Un abrazo, saludos. Seguro. Gracias, hasta la próxima. Seguimos en la lucha. Así es. Hasta la próxima, Miguel. Gracias. Estas eran las palabras de nuestro compañero Miguel Ángel Hernández del Partido Socialismo y Libertad. Y para terminar vamos a escuchar palabras de Francisco Torrealba, ministro del Trabajo, que pronunció ante el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en un encuentro que sostuvieron el pasado 3 de junio. Estas palabras contrastan radicalmente con las realidades que vivimos en la calle y con aquellas que, por ejemplo, describió nuestro compañero Miguel Ángel Hernández. Vamos a escuchar lo que dice el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba. Yo quiero subrayar la importancia que tiene este encuentro por ser este tema un tema anhelado por la clase obrera venezolana y además, en mi caso particular, por haber recibido instrucciones muy precisas de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros en torno a todo lo que tiene que ser la prioridad de la defensa de los derechos y de las garantías constitucionales de los trabajadores y las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela. De manera que aquí, con este proceso de coordinación que usted ha anunciado, con este proceso de intercambio y de formación que usted ha anunciado, nosotros vamos a poder asegurar que los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela no sean en ningún caso víctimas de algunas situaciones como las que hemos conocido en el pasado, donde se criminaliza en algunos casos la acción sindical, donde se intenta judicializar reclamos que son de estricta índole sindical o laboral. Y eso es un gran avance y nosotros queremos agradecer esta oportunidad porque nos permite al mismo tiempo reconocer esta acción del Ministerio Público y de su gestión como una acción que marca un hito en todo lo que son las luchas de la clase obrera venezolana.
Bien, y estamos de regreso en nuestro sexto noticiero Machete. Y en este segundo segmento, Macheteando por las regiones, vamos a seguir abordando y dándole seguimiento al tema que hemos tocado de manera recurrente, que es el tema de los servicios y en particular el servicio de suministro de agua. En este particular vamos a entrevistar a continuación a un dirigente vecinal del estado Lara, a nuestro amigo Alcides Pérez. Él es vocero de la organización Unidos por el Agua y los Derechos Humanos. Últimamente, precisamente, hemos tenido la oportunidad de reseñar una movilización de esta organización el día 10 de mayo pasado ante la gobernación del estado Lara, ante precisamente la crónica deficiencia del suministro de este servicio en toda la ciudad de Barquisimeto. En aquella oportunidad incluso los participantes a esta protesta denunciaban el uso desproporcionado de los cuerpos represivos ante una protesta totalmente pacífica, realidad que lamentablemente ya es pan diario en nuestra república. Bueno, Alcides, bienvenido. Fíjate, Alcides, ¿cuál es la situación actual en Barquisimeto en relación con esta protesta? ¿Cuáles han sido los resultados o los logros? ¿Y cuál es la situación, la realidad concreta del servicio de suministro de agua hoy en día en la región? Bueno, saludos cordiales. Muchísimas gracias, Samuel, al noticiero Machete por la oportunidad. Gracias a ti, Alcides. Por el agua y los derechos humanos aquí en Barquisimeto, estado Lara. Bueno, así como tú lo comentas, el Movimiento Unidos por el Agua ha venido realizando acciones de incidencia aquí en la ciudad de Barquisimeto a raíz de la gravísima situación en el servicio de agua potable en el estado Lara, que en los últimos años se ha agudizado profundamente. Claro. Y ha venido sufriendo un deterioro por falta de la inversión de la gobernación del estado Lara y por Hidrolara, que es el ente con competencia. El pasado 10 de mayo, como tú lo comentas, estuvimos en la sede de la gobernación del estado Lara entregando el segundo documento de petición de información, ya que la primera vez que fuimos, el 15 de febrero de este mismo año, no recibimos respuesta por parte de la gobernación y acudimos el 10 de mayo y nos encontramos nuevamente con más de 100 policías, un piquete policial antimotín, donde prácticamente obstaculizaron y cerraron todas las calles adyacentes a la gobernación del estado Lara, donde violaron el derecho al libre tránsito. Claro. de los ciudadanos y de nosotros como los manifestantes, pues frente a la sede de la gobernación de Lara. Correcto. Ahora, ¿cuál ha sido? Tengo entendido que ese día no se presentó el gobernador, o por lo menos no hubo contacto. Después de esa acción, pues del 10 de mayo, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Ha podido haber un enlace? O sea, ¿cómo está la situación ahorita? Sabemos que los servicios siguen siendo pésimos, pues, porque lo que estamos hablando incluso con la luz y toda esa cuestión, ¿no? Pero digamos, ¿ha habido algún enlace, contacto con la gobernación para por lo menos entablar un diálogo? Sí, déjame comentarte y informarle a los oyentes que después de la protesta del 10 de mayo, hace una semana atrás recibimos una llamada de unos funcionarios de la gobernación del estado, específicamente del director de atención al ciudadano, por orden del gobernador del estado, Adolfo Pereira, y a que fuéramos a la gobernación para coordinar una reunión con Hidrolara y el Movimiento Unidos por el Agua, y poder establecer una mesa de diálogo para que en este caso Hidrolara pueda escuchar los planteamientos que el Movimiento Unidos por el Agua viene haciendo a raíz de esta problemática del agua. Eso es algo positivo, ya que la presión ciudadana ha causado efecto, y gracias también a los medios de comunicación social, que son vital, pues son nuestros grandes aliados en esta oportunidad con esta lucha, y permitió que tuviéramos respuesta a esta llamada telefónica para nosotros asistir a la sede de la gobernación, y en los próximos días estamos en eso, articulando y coordinando una reunión que vamos a tener en este caso con Hidrolara. Qué bueno. Bueno, por lo menos hay esa pequeña ventana abierta, aunque sabemos, y ustedes lo sufren a diario, los servicios siguen estando súper deficientes en Barquisimeto, como en todo el estado Lara, y creo que en todo el occidente del país. No sé qué nos puedes decir al respecto. Sí, los servicios públicos en el estado Lara cada día están, como uno lo llama, en caída libre
han desmejorado su calidad. Lamentablemente no solamente es el agua, que es el primer problema que dicen las estadísticas que tenemos los larenses, pero también están los cortes de luz. Correcto. Este programa de administración de carga por parte de Corpuele en todo el estado Lara son brutales, son cortes de 4 y 5 horas diarias. Y de verdad esto tiene muy mal a los ciudadanos del estado Lara, y esto, el agua y los cortes eléctricos, bueno, nos tienen, pero de verdad muy mal a los ciudadanos del estado Lara. Por supuesto, y eso es, fíjate tú, o sea, eso es realmente una violación de los derechos más básicos, pues, de los derechos humanos, porque el derecho, digamos, a un mínimo de bienestar diario, porque los cortes de luz, por ejemplo, son diarios, tengo entendido, ¿no? Sí, son diarios, son a diario los 7 días de la semana y los 375 días del año. Correcto. Imagínate tú cómo un ciudadano en el estado Lara puede cumplir con su trabajo. Por los supuesto. Muchachos que están estudiando no pueden hacer sus actividades, además la mala conectividad del internet. Claro. Estos bajones y estas fluctuaciones eléctricas han dañado también muchos aparatos electrodomésticos. Y total, esto es bastante difícil, la situación que estamos viviendo en el interior del país. Así es. Y nosotros cuando nos quejamos aquí en Caracas, aún así siempre nos acordamos de nuestros compatriotas en el interior y decimos que somos privilegiados aquí en Caracas, aun cuando los servicios aquí en Caracas son sumamente deficientes de la misma manera, ¿no? Pero no en la misma proporción, no tenemos esos cortes de luz. El agua sí, el suministro de agua y de gas están siendo muy deficientes, pero creo que en el interior es todavía peor. Ahora fíjate, Alcide, Unidos por el Agua y por los Derechos Humanos, como organización, también despliega una intensa actividad de formación, por lo que yo he podido ver, hemos visto pues en sus redes sociales, en el Twitter, etcétera. Por ejemplo, están convocando al segundo encuentro de líderes sociales y comunitarios por Venezuela el próximo día 11 de junio. Aunque ustedes aquí no son los organizadores directos en esta oportunidad, pero promueven constantemente procesos de formación. Háblanos un poquito de ese aspecto de la organización, que suena muy alentador, ¿no? Sí, claro, aprovechando la oportunidad, bueno, es parte de lo que es el objetivo del Movimiento Unidos por el Agua, que no es solo la protesta, no es solo la exigencia por servicios, sino es la formación y la organización ciudadana, que es muy importante, la capacitación de esos líderes sociales en cada una de las comunidades, no solo de las 10 parroquias de Barquisimeto, sino de los 9 municipios que conforman el estado Lara. Y la actividad del 11, el segundo encuentro de líderes sociales y comunitarios, es una actividad promovida por Creemos Alianza Ciudadana, es una organización que es dependiente de la Universidad Católica Andrés Bello, el cual yo soy su coordinador regional aquí en el estado Lara. Y todas estas organizaciones trabajamos en alianza en el estado Lara con ese objetivo que es la formación y la capacitación de los ciudadanos, y en este caso de los líderes sociales, donde le entregamos herramientas para que puedan enfrentar o afrontar en cada uno de sus sectores esta gravísima problemática que tiene que ver en materia de servicios públicos. Es muy duro en el interior del país, como te lo explicaba anteriormente. Claro. No, fíjate, ese aspecto es súper importante, y si nos dan un empujoncito aquí en Caracas, oye, bienvenidos sean, porque aquí de verdad que a nivel de formación ciudadana, aparte de contadas iniciativas y muy esporádicas, estamos en pañales, y creo que solo unidos a nivel nacional, las organizaciones sociales, el movimiento popular, las asociaciones civiles, etcétera, vamos a poder realmente volver a levantar este país, porque desunidos no podemos nada, pues. Exacto, y una de las grandes debilidades es lo que comentas, pues, la falta de formación en esas personas, en esos líderes comunitarios que son los que hacen el trabajo a diario en cada uno de los sectores de todo el país, y necesitan esas herramientas. O sea, el conocimiento es darle luces para que nosotros podamos crear una estructura fuerte, con músculo, donde la gente preocupada por lo que pasa en las comunidades, que es el ciudadano, que debe vincularse con estas cosas, debe estar bien formado. Y esas debilidades las estamos atacando desde el Movimiento Unidos por el Agua, Creemos Alianza Ciudadana, la Red de Derechos Humanos del Estado Lara.
el Correcto. Colegio de Ingenieros del Estado. Son un sinfín de organizaciones que hemos articulado y hemos creado alianzas y nos hemos fortalecido con un objetivo común: sensibilizar a la población del Estado Lara en materia del problema del agua potable. Así es, Alcides. Y bueno, solo con esa articulación, esa organización, esa formación y de forma obviamente independiente, autónoma de los partidos políticos, es que podremos realmente, como tú dices, formar un músculo a partir del movimiento social venezolano. Bueno, Alcides, ha sido realmente un gran placer entrevistarte en esta edición del Noticiero Machete. Esperamos que esto sea la primera de muchas entrevistas y bueno, que sigamos ahí estrechando vínculos para salir adelante y fortalecer la organización popular. Muchas gracias, Alcides. Un abrazo, hermano, desde aquí de Caracas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos a todos los oyentes del Noticiero Machete. Gracias, y seguimos gracias. en contacto. Gracias, Alcides. Muy agradecido. Hasta pronto, hermano. Suerte. Pues bien, vamos a terminar este sexto noticiero Machete con nuestra habitual sección internacional Construyendo Puentes. Y en este particular vamos a abordar el tema de la amenaza de crisis alimentaria que estamos viviendo a nivel mundial a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Efectivamente, todos los días son publicadas informaciones acerca de esta amenaza, la amenaza de escasez de alimentos, especialmente de granos y de maíz a nivel mundial. Sobre esta situación nos vamos a referir específicamente al portal Aporrea, que el pasado 5 de junio publicó: desde Italia están advirtiendo que Guerra Mundial del Pan ya ha comenzado. Este artículo reseña que el ministro italiano de Exteriores, Luigi Di Maio, aseguró este sábado que la Guerra Mundial del Pan ya ha comenzado, debido al bloqueo de cereales en Ucrania, que impide que muchos países vulnerables tengan acceso al grano, y eso implica el riesgo de que estallen nuevos conflictos en África. Ucrania era, antes de la guerra, uno de los principales exportadores mundiales de cereales y fertilizantes agrícolas, cuarto productor mundial de trigo, por ejemplo, según el portal español de economía 5 Días. Y sus mercancías eran fundamentales para la seguridad alimentaria de áreas como Oriente Medio y el norte de África. Hay 30 millones de toneladas de grano bloqueadas en los puertos ucranianos por los buques de guerra rusos, precisó Di Maio, quien indicó que lo que estamos haciendo es trabajar para que Rusia desbloquee la exportación de trigo a los puertos ucranianos, porque ahora mismo corremos el riesgo de que estallen nuevas guerras en África. Italia se ofreció hace unos días para desminar los puertos de Ucrania y crear corredores marítimos para el transporte del trigo. De hecho, el portal español Información publicó el 8 de junio pasado que Rusia se abre a permitir la exportación del trigo ucraniano si Kiev desmina la costa. Esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, que se reunió con su homólogo turco Mevlut Cavusoglu. Bueno, no creo que se pronuncie así, pero bueno, ahí vamos. Que intenta mediar entre las dos partes. Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU aún no han llegado a ningún acuerdo para las exportaciones de cereal y trigo ucranianos, de los que depende la seguridad alimentaria en muchos países del mundo, pero este parece más cercano. Rusia ha entreabierto este miércoles la puerta a la salida del grano ucraniano y se ha mostrado dispuesta a dar garantías formales de que no atacará los puertos a cambio de que Ucrania desmine la costa y los puertos. Kiev ha sembrado sus aguas de minas acuáticas para evitar una invasión naval rusa y ahora no acaba de fiarse de Moscú. En este encuentro, por otra parte, los ministros también han hablado, los ministros de Rusia y de Turquía, han hablado sobre el conflicto sirio
y la hipotética inminente nueva operación militar turca en el norte de Siria contra las milicias kurdos sirias de la YPG vinculadas a la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, en conflicto contra Turquía desde la década de los 80, es decir, desde hace más de 40 años. Rusia, con presencia en el norte sirio, no ve con malos ojos una nueva operación militar turca en el país. Es decir, en pocas palabras, que entre demócratas se entienden. Para terminar, pues, vemos cómo este conflicto en Ucrania tiene repercusiones mundiales. Es decir, no está por allá a miles de kilómetros y no afecta a nadie, ese es un problema de los europeos. No. En Venezuela ya sentimos las consecuencias de este conflicto, pues los Estados Unidos, por ejemplo, ya están hablando de aflojar las sanciones contra Venezuela para poder comprarnos petróleo a raíz del bloqueo occidental al petróleo y al gas ruso. De hecho, el pasado 4 de junio, el presidente Maduro reconoció que Estados Unidos hace una semana dio unos pasos leves pero significativos al entregar licencias a la empresa Chevron de los Estados Unidos, a la empresa Eni de Italia y a la empresa española Repsol para iniciar los procesos que los lleven a producir petróleo y gas en Venezuela para exportar a sus mercados naturales. Es decir, como quien dice, business is business. Bueno, de todo esto podemos concluir que, como de costumbre, los pueblos del mundo son los que sufren de manera sistemática las consecuencias de las crisis, mientras que las cúpulas, sean del color que sean, siempre terminan beneficiándose de las mismas. Por ello, como pueblos, pensamos nosotros, desde esta humilde trinchera de lucha, desde Machete, que no deberíamos defender gobierno alguno, sino fortalecer nuestras organizaciones naturales de forma autónoma, independiente, así como nuestras relaciones internacionalistas, de pueblo a pueblo, de organización a organización. Y pues con estas palabras nos despedimos y les extendemos un fuerte abrazo. Querido público, hasta la próxima.